Cada tribu y lengua, de cada raza y nación, declaran hoy la grandeza de Jehová, el Creador. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad y bendición que el Señor nos da para estar reunidos para aprender el consejo de la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a tener nuestra última parte, la sexta parte de nuestra serie, En sus marcas, listos, fuera. Damos gracias a Dios, hermanos, que en el transcurso de este tiempo hemos estudiado desde la perspectiva del llamado del profeta Jeremías y la importancia, hermanos, de estar preparados y listos para cumplir los propósitos y el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Y quiero cerrar esta serie, hermanos, hablando este tema sobre la capacidad que viene de Dios. Como hemos visto en el desarrollo de esta serie, Dios deseaba que su siervo, el profeta Jeremías, estuviera preparado, entendiendo la dimensión de su llamado, a hablarle a un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Así como el atleta sabe y está listo para el retorno de correr un maratón, en la cual deberá enfocarse en la capacidad física para la cual va a competir, ahora tendrá que esforzarse para llegar a esa meta, sobreponiéndose a varios factores que pueden obstaculizarle, los externos, que tienen que ver con el tipo de terreno, el clima, otros competidores, pero también hay factores internos como el cansancio, dolores musculares, sed y limitaciones mentales. Para ello necesitará de todas las fuerzas necesarias para llegar a la línea final. Del mismo modo, el profeta necesitaba entender no solo su llamado o cuáles serían las oposiciones que enfrentaría, sino el deseo de Dios de fortalecerle y capacitarle para cumplir el propósito del Señor, el ser un portavoz de la palabra de Jehová. Veamos en las Escrituras el deseo del Señor en que Jeremías supiera que la capacidad y la fuerza para cumplir su llamado dependían de su favor y poder. Quiero que me acompañen, hermanos, a la cita que hemos estudiado en Jeremías capítulo 1, versículos 17 al versículo 19. La palabra del Señor nos dice: Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, podemos observar con más detalle el deseo del Señor de poder capacitar a su siervo. Quiero que escuchen lo que en la Nueva Traducción Viviente menciona estos versículos que acabamos de leer. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Versículo 19. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. También, en la traducción al lenguaje actual, podemos entender la intención del Señor de obrar en el profeta Jeremías una capacidad y fortaleza para cumplir su ministerio. En la traducción al lenguaje actual leemos: Yo te haré tan fuerte como un poste de hierro, como un portón de bronce, como una ciudad amurallada. Vas a enfrentarte a todas las autoridades de Judá. Esa gente peleará contra ti, pero te aseguro que no te podrán vencer, porque yo estaré a tu lado para cuidarte. Para ejemplificar la capacidad de fuerza que el Señor da a sus siervos para cumplir su llamado, miremos lo que Dios le declara al profeta Jeremías en estos versículos. En la Reina Valera nosotros podemos leer, hermanos, desde el versículo 18, el Señor le dice al profeta: yo te he puesto en este día. Lo primero que el Señor determina
que es por él, por el deseo y determinación de Dios, que el profeta pueda ser fortalecido. Hermanos, la fuente de toda fuerza es exclusivamente del Señor. No puede haber otro medio o forma, sino solamente de quien ha deseado y puede fortalecer a sus siervos. De igual manera, su fuerza es inagotable, disponible para cumplir los propósitos a los que hemos sido llamados. De hecho, la palabra hebrea que se traduce en este día es la palabra hebrea yom, que se usa para determinar desde la puesta del sol hasta el ocaso. Pero también la palabra yom, que nosotros traducimos como en este día, también, hermanos, sirve para señalar algo que es permanente y continuo. Por lo tanto, cuando el Señor le dice al profeta Jeremías, yo te he puesto en este día, es que es Dios el que le había dado un llamado para un tiempo determinado al profeta Jeremías. Y lo mismo, si Él te ha llamado hoy, Él te fortalecerá continuamente hasta terminar la labor, desde un amanecer hasta el atardecer. Todo ese tiempo, desde el inicio hasta el final, el Señor va a fortalecernos hasta terminar esa labor, desde que el día comienza hasta cuando ese día se acabe. Así que nosotros podemos confiar que es el deseo de Dios de fortalecernos en todo momento de forma continua hasta terminar nuestra labor. Después podemos ver que el Señor muestra su deseo de fortalecer al profeta al mencionarle tres figuras o tres formas en la cual podemos entender la fortaleza y la fuerza del Señor que Él da a sus siervos. Y el primer ejemplo lo tenemos cuando el Señor lo dice, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Para ejemplificar la fortaleza del Señor en su siervo, le expresa la idea de una ciudad fortificada, una ciudad impenetrable y que servía como refugio, la cual era un lugar en específico en el cual se empleaban algunos sistemas de estructuras físicas. Una ciudad fortificada contaba con murallas, torres de vigilancia, grandes puertas, fosas, canales de agua. Esas eran las estructuras físicas de una ciudad fortificada. Y tenían como objetivo de poder tener defensas en la ciudad e imponer obstáculos a cualquier enemigo para evitar ser destruidos o conquistados. En los tiempos antiguos se requerían tres elementos básicos para que una ciudad estuviera fortificada o se considerara como una ciudad fortificada. En primer lugar, esta ciudad necesitaba tener muros que sirvieran de barrera ante el enemigo. Algunas ciudades, hermanos, podían tener muros que rodeaban toda la ciudad. En algunas había muros que tenían una longitud de más de 10 kilómetros, hermanos, de longitud y una anchura aproximadamente de 4 metros. ¿Te podrás imaginar lo ancho de esas paredes, de esos muros? Imagínate, 4 metros. Era muy difícil penetrar esos muros. Segundo elemento básico para considerar una ciudad como una ciudad fortificada. Esta ciudad tenía armas en el interior para que las fuerzas defensoras pudieran luchar con el fin de repeler a los atacantes. De hecho, es la forma que tenían los muros, los corredores que tenían entre muro y otro muro y las torres servían para poder guardar armas y poder defender de los enemigos del exterior. Y tercero, algo muy importante para una ciudad fortificada es que tuviera los suficientes suministros de agua para que cuando fuera invadida y sitiada, dentro la gente pudiera subsistir al tener un resguardo de alimentos, pero sobre todo de agua. Lo que Dios le estaba ofreciendo a su siervo, al profeta Jeremías, era darle la capacidad de que nada le haría daño como una ciudad fortificada.
El Señor le quería darle esa seguridad de que el profeta podría mantenerse de pie aún ante las fuerzas del enemigo que buscaba su destrucción. El Señor tendría un refugio para él. El Señor habría un cuidado y protección de su vida como lo hace una ciudad fortificada. Al ponerlo como una ciudad de este tipo, el Señor le estaba diciendo que tendría la fuerza de lo alto para enfrentar cualquier adversidad externa por medio de las armas de defensa de toda ciudad fortificada, muros, fosas, torres, grandes puertas. Eso es lo que el Señor quería hacer para el siervo del Señor. Y de esta forma, hermano, nosotros podemos ver que es un pensamiento continuo dentro de la palabra del Señor, que podemos encontrar en él ese refugio y fortaleza para seguir adelante. De hecho, el salmista lo expresa de la siguiente manera. En el Salmo capítulo 31, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente. Alaben al Señor, porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. El salmista podía confiar que aún a pesar de los peligros externos, él podía alabar al Señor porque era su misericordia, su amor inagotable que lo mantuvo a salvo. Y esa era la fortaleza que Dios le quería dar a su siervo, esa seguridad de cuidado y protección. De hecho, hoy el creyente puede experimentar de la misma forma la protección y fuerza del Espíritu de Dios ante los ataques de las adversidades y de la oposición del enemigo. Tenemos que confiar plenamente que nuestro Dios nos protege y nos da seguridad. Recuerda lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. De hecho, los castillos eran considerados como un lugar fortificado. También la palabra del Señor nos dice en el Salmo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Podemos confiar que el Señor nos protege. Como las murallas son un escudo a una ciudad, el Señor también será un escudo alrededor nuestro. También el profeta Isaías escribe en el capítulo 25, versículo 4. En la Nueva Traducción Viviente leemos: Oh Señor, tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor. Pues los actos opresivos de la gente despiadada son como una tormenta que azota los muros. Esa torre, esa defensa, esa seguridad solamente la podemos tener en Dios. Así que si algo Dios nos capacita es poder entender que en el Señor y solamente en Él podemos tener ese refugio, cuidado y protección como una ciudad fortificada. Nada nos puede penetrar, nada de los ataques del enemigo pueden hacer mella en nuestro corazón cuando tenemos la seguridad y la protección de Dios en nuestra vida, no importando la adversidad o la lucha que tú estés enfrentando, mi hermano. Dios nos ha puesto como una ciudad fortificada. Es su mano, es su presencia, es su espíritu la que nos protege de los ataques externos y poder tener refugio en el Señor. Segundo ejemplo en el cual el Señor utiliza para hablar sobre su fortaleza a sus siervos. Otra forma de poder entender la fortaleza que Dios estaba dando a su siervo Jeremías es a través de ejemplificarlo como una columna de hierro. El Señor fue lo que dijo: yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. De acuerdo a la ingeniería civil y a los conceptos arquitectónicos, una columna son aquellos elementos verticales que soportan fuerzas de compresión y flexión, encargadas de transmitir todas las cargas de la estructura hacia la
cimentación. Esto es en términos técnicos, hermanos. Pero, ¿qué quiere decir toda esta definición? Bueno, esto quiere decir que las columnas son estructuras capaces de resistir las fuerzas que pueden mover, apretar, estrechar, oprimir o derribar una estructura. Tiene que ver con la fuerza de movimiento, de peso o carga. Eso es la importancia de una columna. De hecho, dicha columna mantendrá su éxito ante tales fuerzas de compresión y flexión al ser fabricadas en primer lugar con materiales resistentes, pero de igual manera cuenta mucho el éxito de una columna si tiene buenos cimientos, un cimento sólido. Por ello, Dios fortaleció al profeta Jeremías como una columna de hierro. Y lo mismo el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Vamos a ver este elemento muy distintivo de este tipo de columna, el cual era una columna de hierro. El hierro es un mineral altamente resistente, aunque es un metal blando y maleable. En esa época, en la época antigua, era un metal muy difícil de trabajar, pues era muy resistente a la compresión, a la fuerza que quisiera. La compresión es esa fuerza que oprime, que tiene sentidos contrarios. Entonces, para poder formar un objeto de hierro, se necesitaba que este mineral se trabajara a temperaturas mayores a 1500 grados. Y para quitarle todas aquellas imperfecciones, una vez que se le ponía en el calor y poderle dar forma, se necesitaba constantemente golpear el hierro con algo muy fuerte para poder estabilizarlo y darle una dureza. Y para que se mantuviera más sólido, cuando el hierro estaba incandescente y necesitaba ser golpeado, inmediatamente se tenía que sumergir en el agua al salir del horno para que no se quebrara y fuera sólido, fuera muy duro. Con estos datos podemos ver lo que el Señor quería hacer en su siervo Jeremías. Como ministro del Señor, Jeremías tenía que resistir a las fuerzas que se opondrían y tratarían de moverlo, estrecharlo o derrumbarlo por completo. En Jeremías también había un gran peso de la responsabilidad, en el cual él tenía que cumplir estrictamente el llamado de Dios de hablar el mensaje del Señor sin temor, cada una de las palabras que Dios había puesto en su corazón, y tenía que dárselas a un pueblo que era rebelde. Por ello, Dios quería hacer en él un hombre de hierro, capaz de resistir cualquier fuerza contraria y que él pudiera resistir el peso de la responsabilidad. El Señor quería que su siervo Jeremías fuera como el hierro, que fuera flexible, que fuera moldeable. Que Jeremías pudiera resistir los golpes. Y esos golpes, cada vez que era golpeado el hierro, así como era golpeado Jeremías aún en sus ministerios, esos golpes le darían el carácter necesario para mantenerse firme y que de igual manera se dejara sumergir, como una vez que el hierro, siendo incandescente y golpeado, tenía que ser llevado al agua para encontrar esa solidificación. Jeremías tenía que dejarse sumergir en aquella presencia del Señor que traería como resultado que él fuera un siervo capaz de mantenerse en pie por la fortaleza interna dada por Dios. Aquí también podemos aprender algo, hermanos, que la columna en sí no puede mantenerse aun cuando tuviera buenos materiales. La columna, como lo veíamos al inicio en esa definición técnica de ingeniería, la columna transfiere toda esa fuerza que trata de mover la compresión o flexión
la dirige hacia los cimientos. Las columnas necesitan, para poderse mantener, transferir todas aquellas cargas y peso al cimiento. En aquellos tiempos, cuando se construía un edificio, se buscaba una roca grande y firme, y esta sería el cimiento, la base de todo el edificio. Como el profeta Jeremías, hoy nosotros sabemos que el Señor es nuestra roca. Él es nuestro cimiento. El Señor es esa roca grande y fuerte en la cual nos podemos mantener de pie y no caer. De hecho, hermanos, en la palabra podemos encontrar muchas alusiones de que el Señor es esa roca grande, fuerte, en la cual podemos poner nuestro pie y jamás resbalar. El salmista lo expresa en el Salmo capítulo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así que, hermanos, muchas veces vamos a tener golpes en la vida, circunstancias que nos golpean, pero solamente es Dios moldeándonos para mantenernos firme en el camino y tener una mejor conducta o carácter o transformación, lo que con nosotros conocemos como una purificación que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero nuestro cimiento, aun a pesar de las fuerzas que son contrarias y el peso que tenemos que cargar, tenemos que tener un cimiento, una base como columnas del Señor. Por ello, hermanos, nuestra fortaleza en el Señor dependerá cuánto estamos dispuestos a resistir las fuerzas contrarias y el peso de la responsabilidad. También depende mucho si somos moldeables y a la vez resistentes a los golpes que endurecerán nuestra capacidad de resistir cada vez más. Y el dejarnos sumergir en el agua de la presencia de Dios, el cual a la vez Él es nuestra roca y en Él podemos dejar todas nuestras cargas, pues Él tiene cuidado de nosotros. El tercer elemento que el Señor utiliza para hablar sobre su deseo de capacitar y fortalecer a su siervo es que el Señor lo había puesto como un muro de bronce. Esta última forma en que el Señor quería ejemplificar su fortaleza para su siervo es a través de representarlo como un muro de este material llamado bronce. De hecho, un muro servía como una barrera, era una pared y formaba un cercado. Como una de las características de las ciudades fortificadas, al tener grandes, altos y fuertes muros, la mayoría de ellos eran construidos a través de piedras labradas o piedras muy pesadas, y por lo tanto esos muros eran grandes, eran muy fuertes y muy difícil de derribarlos. Pero en esta ocasión, el Señor representa al profeta Jeremías no como un muro hecho de piedras, sino un muro revestido de metal o hecho de metal, el cual era el bronce. El bronce, hermanos, como mineral, está compuesto en su mayoría, algunos creen que es más del 75%, está compuesto por cobre. El bronce es una aleación entre cobre y estaño. Más del 75% es cobre y del 3 al 20% solo es de estaño. Si hablamos de estos dos elementos del bronce y el que más predomina, el cobre, hermanos, es un metal blando. El cobre es un perfecto aislante térmico y duradero, pero es un metal muy débil, muy blando. Por eso necesita ser fusionado con el estaño, pues el estaño provee mayor dureza y mayor resistencia, y es así como se crea el bronce. El bronce también era un metal que podía reflejar la luz, era brillante, el bronce podía ser pulido y reflejar una imagen.
Y cuando era usada en muros, era usado el bronce principalmente para paredes exteriores. Y este podía reflejar la luz solar y al reflejarla podía mantener una temperatura adecuada en el interior del edificio o la construcción. También, uno de los puntos fuertes de que un muro fuera de bronce es que este muro podía resistir un mayor tiempo ante los agentes atmosféricos. Así se podía evitar la corrosión del mismo y perdurar mucho tiempo. Esa es una de las ventajas del bronce. No se llena de óxido inmediatamente. Puede perdurar y resistir por mucho tiempo. Así que, hermanos, podemos entender que el siervo del Señor es como ese bronce. El siervo verdadero, fortalecido por el Señor, podía mantenerse durante un tiempo prolongado gracias a la aleación de estos dos metales, que es cobre y estaño, y evitar la corrosión. Necesitaba el profeta Jeremías, como el bronce, unirse a estos dos elementos, a la palabra y a la presencia del Señor, para poder evitar las cosas que lo podían corromper. Incursionar en el servicio y búsqueda del Señor sin depender de Él, hermanos, nos hará tan frágiles como el cobre mismo. Es como decir, si el bronce solamente fuera cobre, no podría resistir. Y de igual manera, si nosotros queremos buscar y servir al Señor sin depender de Él, eso nos hará tan frágiles como el cobre. Pero si nos unimos a quien nos puede dar esa fortaleza, así como el cobre necesitaba unirse del estaño para formar el bronce, si nosotros nos unimos al Señor, buscamos de Él, es Él el que nos puede dar esa fortaleza. Y la forma de hacerlo es unirnos nuestra vida, nuestro ser, con la palabra del Señor y su Espíritu para ser fortalecidos. Y esto nos ayudará, hermanos, a resistir el desgaste que se produce día a día a través de la influencia de este mundo que corrompe. Como el bronce, que en su mayoría se compone de cobre, así el siervo del Señor debe componerse más y más de la palabra y del Espíritu Santo, y muy mínimo de nuestra capacidad humana. Recuerden, el bronce es más del 75% cobre y solamente del 3 al 20% es estaño. Y nosotros también necesitamos lo mismo, hermanos, depender menos de nosotros y depender más del Señor. Necesitamos que nosotros menguemos para que Él crezca y Él sea glorificado, y así poder ser fortalecidos y resistir un mayor tiempo y evitar la corrupción de este mundo. También, como el bronce podía mantener un ambiente templado en el interior, y esa era la clave por el cual se utilizaba el bronce. Nosotros también necesitamos mantener un corazón limpio y sincero ante Dios para que haya vida. Recuerda, la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchas veces, hermanos, nos dejamos contaminar por el exterior. Pero si nosotros buscamos del Espíritu y de su palabra, seremos, hermanos, como ese muro de bronce, y estaremos protegiendo el interior a través de la palabra del Señor. Por ello, la fortaleza del Señor a su siervo es unir nuestra humanidad a la guía de su Espíritu Santo. ¿Quieres ser fortalecido? Necesitamos menguar y unirnos al único que nos puede fortalecer. Quiero terminar, hermanos, hablando sobre que el Señor advertía que no sería fácil el caminar cumpliendo un propósito. Y al ser un joven, el profeta Jeremías, cuando recibe este llamado del Señor, porque eso es lo que hemos visto en esta serie de sermones, tal vez en él surgía la duda y había temor, y esto hacía que la mente se invadiera
de lo que él podría pensar de lo que sucedería o de lo que vendría, si sería capaz de cumplir ese llamado, ese ministerio, si iba a poder resistir, si sería fácil, si sería difícil. Fue un poco complicado, hermanos, el inicio en este llamado del profeta Jeremías, pero Dios le estaba dando la orden que él le fortalecería. De la misma manera, nosotros hemos recibido un llamado por parte de Dios, y aunque esperamos en Él, en su regreso, debemos mantenernos firmes cumpliendo nuestro llamado, el cual es anunciar a Cristo a toda persona. Claro que enfrentaremos oposición. Claro que habrá fuerzas contrarias, adversidades. Tendremos que hablar con denuedo y autoridad. Pero para eso, hermanos, necesitamos estar preparados y capacitados con el poder del Espíritu Santo del Señor. Recuerda cómo el Señor finaliza este llamado a Jeremías. El Señor le recuerda: pelearán contra ti. Tú lucharás contra ellos, batallarás muchas ocasiones al hablarles y que ellos no quieran, pero no temas porque no te vencerán. Así termina este llamado del Señor al profeta Jeremías. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y lo mismo, iglesia, el Señor nos dice: fortalécete en mí. Yo quiero fortalecerte y ponerte como una ciudad fortificada, como una columna de hierro. Déjate moldear aún en medio de las adversidades y del peso. Si estás cimentado en la roca, vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrá la tempestad, pero permanecerás en pie porque estás cimentado sobre la roca. Y serás como un muro de bronce que necesita aliarse, llenarse de mi palabra, de mi espíritu, para mantenerte firme, para proteger tu interior, tu corazón de las adversidades y perdurar por mucho tiempo, aún ante la corrupción de este mundo. Busquemos más de Dios. No importa la lucha que tú estés atravesando, busquemos más de Él, pues Él ha prometido estar con nosotros, protegernos, librarnos y ayudarnos. Que Dios te bendiga, iglesia, y que podamos aprender que de la misma forma que el Señor llamó a Jeremías, hoy el Señor nos llama para estar listos, preparados para servirle a Él y hablarle a un mundo que necesita de su Creador. Dios te bendiga. Cada tribu